Vamos un poco lo que es un gradiente de presión. Vamos a diferenciar lo que es respirar del ventilador mecánico y respirar espontáneamente, que es importante entenderlo. Y vamos a dar una visión general de lo que es cómo funciona cada parámetro ventilatorio. Y al final, pues, voy a plantearles una de las estrategias que se usan para manejar el oxígeno y el CO2 con ventilación mecánica convencional. ¿Sí? Muy bien. Entender cómo funciona el ventilador, entender cómo funcionan los parámetros del ventilador es parte de las estrategias que nosotros usamos cuando damos soporte respiratorio. ¿Sí? No solo es entender la patología, que también es importante, es entender qué estrategias tenemos, con qué ventilador contamos y cómo funciona. Es un tema muy importante. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los bebés nacen bien. Pero hay un grupo de ellos, un grupo importante, a la cabeza los prematuros, que requieren un soporte respiratorio, ¿no? ¿Sí? La mayoría de los bebés nacen y respiran espontáneamente, ¿no? Como este bebé a término, grande, bonito, hermoso, que no requiere ningún tipo de soporte, ¿no? Respira tan bien que ni se nota, ¿no? Si se dan cuenta ustedes ahí. Sin embargo, hay algunos bebés que necesitan soporte respiratorio, ¿no? A lo mejor no invasivo o no invasivo, ¿no? Importante entender que las características de la dificultad respiratoria que estamos viendo son mecanismos de compensación. Algunos bebés son suficientes los mecanismos de compensación que les permiten salir adelante o los complementamos con un soporte no invasivo, pero algunos de ellos ya no pueden hacerlo, entonces es importante darles un apoyo, ¿sí? Y en eso usamos el ventilador mecánico, ¿no? Ok, como este caso de estos bebés, ¿sí? Miren, acá estamos con un bebé prematuro, un bebé pequeño, probablemente menos de 1000 gramos, que está con un poco de dificultad respiratoria, está intubado, ¿sí? Está conectado a un respirador en una incubadora. El soporte que le damos es parte de todo lo que hacemos por los bebés, ¿sí? El manejo de las incubadoras, las vías, los catéteres, las sondas, ¿no? El monitoreo, ¿sí? Es un manejo integral que damos a este bebé, ¿no? Entonces es importante tener en mente todos los detalles cuando damos el soporte, ¿no? Y ahí está el ventilador mecánico que estamos usando, ¿sí? Que tiene varias características. Vamos a hablar de las generalidades que ustedes pueden utilizar con cada ventilador mecánico, ¿no? Los parámetros, los gráficos, ¿no? Todos son muy similares a todos los ventiladores. No vamos a tratar en tema de eso porque es muy extenso, pero sí vamos a dar una generalidad de cómo funciona un ventilador mecánico y los parámetros a considerar. Bien, cuando nosotros analizamos lo que vamos a dar, lo que vamos a ofrecer a un bebé, recuerden que nosotros vamos a programar, vamos a generar flujos de aire, ¿no? Cuando respiramos nosotros estamos generando flujos de aire, ¿sí? Si se pueden dar cuenta. Nosotros cuando tomamos aire, entra un flujo de aire, ¿sí? Lo estamos generando un flujo de aire. Entonces nosotros naturalmente generamos unos cambios de presión que generan este flujo de aire. Pero si nosotros estamos con nuestras vías aéreas abiertas y sanas, nuestros alvéolos, entonces ese flujo de aire no va a encontrar mucha oposición, ¿no? Pero imagínense que estamos con un broncoespasmo, estamos con una neumonía. Entonces ese flujo de aire va a encontrarse con una oposición a que avance, ¿no? Entonces cuando nosotros consideramos un soporte respiratorio, es muy importante tener en mente estos dos aspectos, ¿sí? Por un lado, lo que vamos a programar en el ventilador, que son las fuerzas que causan el flujo de aire, ¿sí? Todos los parámetros que vamos a conocer ahora. Pero es importante entender también, chicos, las fuerzas que se oponen al flujo de aire, ¿sí? Ahí estamos hablando de las características del pulmón. Y tienen que ver mucho con la patología que tiene ese pulmón, ¿sí? Y ahí es donde entramos a tallar a los conceptos de lo que se llama la distensibilidad y la resistencia de las vías aéreas, ¿no? Entonces son conceptos que son de mecánica pulmonar. ¿A qué me refiero? Y esto no lo vamos a tocar ahora,
Por ejemplo, secreciones, ¿no? Secreciones en la vía aérea, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la resistencia. Por ejemplo, la neumonía tiene que ver mucho con la distensibilidad. Van a ser aspectos que van a oponerse a las fuerzas que causan el flujo de aire. ¿Sí? Un tubo doblado, por ejemplo, la condensación que se está metiendo dentro del tubo endotraqueal. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, nosotros vamos a vernos obligados a programar parámetros con mayor intensidad. Entonces, la idea es, no se olviden de poder hacer que estas fuerzas que se oponen al flujo de aire sean las menos posibles, ¿sí? Que exista una menor oposición. Y es importante tenerlo en mente este concepto cuando damos soporte respiratorio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, con las fuerzas que vamos a programar, vamos a generar un flujo de aire. Pero en oposición a ese flujo de aire están las fuerzas de resistencia y distensibilidad, ¿sí? En los neonatos, cuando respiran espontáneamente, ¿sí? El diafragma es el principal músculo respiratorio. Bueno, en los adultos se complementan otros más, pero en los neonatos es importante trabajar con el diafragma, dejar en paz al diafragma que funcione. Eso es muy importante. Y cuando nosotros introducimos a un paciente en el ventilador mecánico, obviamente cuando el paciente ya no puede utilizar el diafragma, utilizamos el ventilador mecánico, que es el que va a generar los flujos de aire. ¿Sí? Pero es importante trabajar con el diafragma. El ventilador se tiene que sincronizar con el diafragma. Y al sincronizarse con el diafragma, pues va a permitir que se sumen los esfuerzos. Entonces, eso es importante cuando nosotros trabajemos un paciente en ventilador. Tratar de hacerle la vida que sea fácil para que el bebé se pueda sincronizar con el ventilador. Eso es importante. ¿Sí? Muy bien. Vamos a conocer lo que es el gradiente de presión. ¿Sí? Los gradientes de presión. Muy bien. Entonces, a ver, si me pueden observar ahí. Los flujos de aire que son lo que vamos a trabajar, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, acuérdense, generamos flujos de aire, ¿sí? Es un volumen de aire que se mueve en el tiempo. Acuérdense del flujómetro, ¿no? ¿Sí? A eso me refiero, un flujo de aire. Un aire que se mueve a cierta velocidad. Entonces, ¿cómo generamos un flujo de aire? El requisito para que se genere un flujo de aire es una diferencia de presión en dos puntos. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Miren, aquí está mi dedo y aquí está mi boca. Entre mi dedo y mi boca no hay ningún flujo de aire, ¿sí? ¿Ok? Pero ¿qué pasa si hago esto? Se está generando un flujo de aire que va de mi boca a la punta del dedo. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hice? Simplemente cambié las presiones. A nivel de mi boca, aumenté la presión en esta zona, que se hizo mayor que a nivel de mi dedo. Entonces, aquí se generó una diferencia de presión que generó un flujo de aire que va del lugar donde hay más presión al lugar donde hay menos presión. ¿Sí? Entonces, así se generan los flujos de aire. ¿Sí? Entonces, para que exista un flujo de aire, requisito importante, una diferencia de presión entre dos puntos. Vamos a llamarle a eso gradiente de presión. Acuérdense de ese concepto. Cuando les diga gradiente de presión, estoy hablando de una diferencia de presión. ¿Sí? Entonces, un gradiente de presión es el requisito importante para que se genere un flujo de aire. Acuérdense de eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Primer punto. Eso es importante recordar. Entonces, miren, por ejemplo, una gradiente de presión, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Los gases se van a movilizar, se va a generar un flujo de aire de una zona de más presión a una zona donde hay menos presión. ¿Sí? Si podemos ver esto, por ejemplo, acá arriba, en la primera parte de arriba del gráfico, podemos ver A y B. En el punto A hay una presión cero y en el punto B hay una presión cero. Entonces, en ambos lugares hay la misma presión. Entonces, ahí no se va a generar un flujo de aire. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero miren acá. En A hay una presión que es más 2 y en B es una presión cero. Uy, aquí sí hay una gradiente de presión. Hay una diferencia de 2. Entonces, el aire se va a mover del lugar donde hay más presión al lugar donde hay menos presión. ¿Sí? Muy bien. Interesante. Ahora miren el ejemplo de abajo. En A la presión es cero y en B la presión es menos 2. ¿Dónde es mayor la presión? Obviamente en A.
Entonces, se genera un requisito suficiente para generar una gradiente de presión y considerar y determinar un flujo de aire. Entonces, se dan cuenta, entre estos últimos dos ejemplos, ¿sí? Si cero fuera la constante, a este nivel, en A aumentó la presión. La situación cambió en A. Pero en el ejemplo de abajo, A no cambió, lo que cambió fue en B. En las dos circunstancias hay un cambio, hay una gradiente de presión. Y eso es el requisito para que se genere un flujo de un gas. ¿Sí? Entonces, siempre haber una zona de más presión hacia una zona de menos presión. Eso es muy importante. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Entonces, afuera y adentro de mi tórax. Vamos a ver cómo respiramos espontáneamente, ¿no? Afuera es un punto y adentro de mi tórax es el otro punto. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Acuérdense, se va a generar un flujo de aire que va a ir de un lugar donde hay más presión a un lugar donde hay menos presión. Acuérdense de eso. A ver qué me responden ustedes. Entonces, si yo hago esto, se está generando un flujo de aire, ¿sí? Que va de afuera hacia adentro. Entonces, la pregunta para ustedes sería, ¿dónde hay más presión? ¿Afuera o adentro? ¿Dónde creen? Podrían responder. ¿Dónde hay más presión? Si yo genero un flujo de aire así, estoy respirando, se está moviendo el aire de fuera hacia adentro, ¿verdad? Entonces, afuera hay más presión que adentro. ¿Se dan cuenta? Pero si yo hago esto, se está generando un flujo de aire. Y ahora el aire viene de dentro hacia afuera. ¿Dónde hay más presión? Adentro. Entonces, afuera hay menos presión. Entonces, miren lo interesante. Entonces, cuando yo tomo aire, afuera hay más presión que adentro. Y cuando yo boto el aire, afuera hay menos presión que adentro. Mm, pero afuera no cambió nada. Afuera sigue habiendo la misma presión atmosférica. Entonces, ¿dónde cambió? Adentro. Entonces, cuando yo respiro espontáneamente, dentro de mi tórax se genera un cambio adentro. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se produce eso. Y afuera no se toca. ¿Sí? Entonces, ese es el requisito, acuérdense. Una diferencia de presión, un gradiente de presión para que se genere un flujo de gas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando respiramos espontáneamente y cuando respiramos de un ventilador, para que se generen los flujos de aire, siempre vamos a requerir un gradiente de presión. Siempre, siempre. Cuando respiramos de una manera espontánea, en el caso de los neonatos, el diafragma es muy importante para que se genere este gradiente de presión. Y cuando respiramos en el ventilador mecánico, como en los neonatos, pues obviamente el ventilador es el que genera el gradiente de presión. ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros podemos ver el ventilador, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer un ventilador, ¿sí? Por ejemplo, vemos que en los ventiladores nosotros tenemos, por ejemplo, un PP de 5, ¿sí? Y un PIN de 15, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esta diferencia de presión de 10 sería la gradiente de presión que genera el flujo del gas. ¿Sí? Entonces, los ventiladores mecánicos trabajan con gradientes de presión. Y ese es el punto bastante importante para que se genere este flujo de aire. ¿Sí? ¿Ok? Punto muy importante, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a ver la diferencia entre respirar de una manera espontánea y respirar del ventilador mecánico, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces, vamos a ver esto. Un momento. Muy bien. Cuando nosotros, para entender un poco esto, es importante reconocer unas características de lo que son los gases. Entonces, primer punto, acuérdense. Para que se genere un flujo de aire es importante una gradiente de presión, ¿sí? Que genera un flujo de aire que va de un lugar donde hay más presión a donde hay menos presión. Primer punto, acuérdense de eso. Sí. Segundo punto para poder entender esto es el siguiente. Hay una ley de los gases que se llama la ley de Boyle, ¿sí?
¿Qué me dice la ley de Boyle? Me dice que si un gas se comprime, miren acá, estos muñequitos que ustedes ven aquí son moléculas de un gas, ¿sí? Es el ejemplo, ¿no? Como la metáfora de las moléculas de un gas, que tienen un volumen y se están moviendo entre ellas, ¿no? Muy holgaditas porque tienen un buen volumen. Entonces, la presión se mide por las fuerzas de choque que tienen con la superficie. Entonces, miren, están bastante holgadas, están chocando poco, es decir, en un buen volumen tienen poca presión. Pero miren qué pasa cuando le reducimos el volumen. Obviamente el espacio entre ellas es mucho menor, se van a chocar con más fuerza entre ellas y el recipiente. Entonces, a menor volumen va a haber más presión entre ellas. Entonces recuerden este concepto. A menor volumen, más presión. A mayor volumen, menos presión. Entonces recuerden esta relación. A menor volumen, más presión. A mayor volumen, menos presión. ¿Sí? Punto importante para entender. Entonces, cuando nosotros respiramos espontáneamente, sucede lo mismo. ¿Sí? Yo aquí les traigo un ejemplo que hacemos todo, que en los hospitales se hace todos los días para poder entender esto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo funciona una jeringa? Sí, dijo, sí, yo quiero ingresar un fluido de afuera hacia adentro. ¿Y qué es lo que hago? Hago esto. ¿Sí? Entonces, si me pongo si yo les preguntara, ustedes me dirían, sí, probablemente lo que está para que se genere, para que el fluido entre de fuera hacia adentro, el aire entre de fuera hacia adentro, yo estoy generando, sí, una presión negativa. ¿Sí? De acuerdo. De acuerdo. Pero veámoslo por la condición de Boyle, que es lo que puede estar sucediendo. Ah, muy bien. Entonces miren lo siguiente. Entonces, aquí, cuando yo hago esto, se está generando un flujo de aire, en este caso, que está entrando de fuera hacia adentro. Que habíamos quedado, que los flujos de aire se van a generar, se van a mover de un lugar donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, si el aire se mete hacia adentro, es porque acá afuera hay más presión que adentro. ¿De acuerdo? Pero la pregunta es, ¿qué cambió? Antes de que se genere, ahí no hay ningún flujo de aire, la presión afuera era la misma que adentro, ¿sí? Pero cuando yo hago esto, ¿qué está sucediendo? Está aumentando el volumen acá. Y según la ley de Boyle, cuando aumenta el volumen, disminuye la presión acá. Y al disminuir la presión de acá, se hace menor que la presión de acá afuera. Y ese es el requisito para que se genere un flujo de aire de afuera hacia adentro. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cada vez que hacemos esto, en realidad, el émbolo que lo desplazamos está aumentando el volumen. Y al aumentar el volumen, disminuye la presión aquí adentro. Y al disminuir la presión aquí adentro, se hace menor que la de afuera. Y eso hace que el aire se vaya de fuera hacia adentro. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Pero doctor, ¿y por qué me explica estas cosas? Para poder entender cómo respiramos espontáneamente. Esta es una maqueta que me gusta usar siempre para poder entender cómo respiramos espontáneamente. ¿Sí? Acá está la vía aérea. ¿Sí? Este es un tubito que tiene un hueco. ¿Sí? La vía aérea. Este sería el tórax. Este de acá sería mi diafragma. ¿Sí? Y el que está adentro sería como el pulmón. Y el espacio entre el pulmón y el plástico sería como el espacio pleural. ¿Sí? Un poco grande, pero bueno, para la similitud. Entonces, miren lo que voy a hacer. Entonces, miren, el diafragma, que es como una cúpula, cuando está relajado es como una cúpula, está hacia arriba, como una cúpula. Pero miren qué pasa cuando el diafragma se contrae, baja, ¿verdad? Entonces, miren lo que va a suceder cuando se contrae el diafragma. ¿Ven? Se va a inflar el globo. La pregunta es, ¿por qué se infla el globo? ¿No? Entonces, nuevamente voy a juntar los dos principios que hemos visto. Ok, para que se infle el globo tiene que estar metiéndose el aire por este huequito. Y el aire está viniendo de afuera hacia adentro. Ok, entonces yo digo, si el aire está viniendo de afuera hacia adentro, entonces afuera hay más presión que adentro. Pero afuera no ha cambiado nada. ¿Dónde cambiaron las cosas? Adentro. ¿Y cómo es que cambiaron? Ah, fácil. Entonces, cuando yo me acuerdo de la ley de Boyle, ¿sí? ¿Qué hace el diafragma cuando se contrae? Baja. ¿Y qué pasa cuando baja? Aumenta el volumen dentro del tórax. ¿Y qué pasa cuando aumenta el volumen? ¿Qué sucede en este volumen? Disminuye la presión. Entonces, adentro la presión se hace menor que afuera.
Y eso genera el gradiente de presión y ese es el requisito para que se genere el flujo de aire de afuera hacia adentro. ¿Sí? ¿Ok? Miren que yo no estoy, miren la manera en cómo se infla este globo. ¿Ah? Yo no estoy manipulando el globo, no lo estoy tocando para nada. ¿Sí? No lo estoy tocando para nada. Es como si yo inflara el globo, imagínense el globo que lo tengo ahí. Es como si yo lo inflara de otra manera. ¿Sí? Es como si yo lo estirara por fuera. Entonces, cuando respiramos espontáneamente, así se inflan nuestros pulmones. Nuestro diafragma baja al contraerse, aumenta el volumen, hace que la presión sea menor acá adentro, y eso es el requisito para que entre el aire de afuera hacia adentro. Así respiramos espontáneamente. Entonces, cuando respiramos espontáneamente, se genera una gradiente de presión que hace que los fluidos vayan de afuera hacia adentro del tórax. ¿Ok? Acuérdense que el tórax pues se comunica con la cabeza, con los miembros superiores, con el abdomen. Y el aire no es el único fluido que va hacia el tórax. La sangre también. Entonces, cuando nosotros tomamos aire, la sangre también entra con facilidad al tórax. La sangre que viene del abdomen, de la cabeza, de los miembros superiores, ingresan con mucha facilidad al corazón. Mejora el retorno venoso. Y al mejorar el retorno venoso, también mejora el gasto cardíaco. Entonces, respirar espontáneamente obviamente favorece mucho el retorno venoso y consecuentemente el gasto cardíaco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es respirar espontáneamente. Se genera una gradiente de presión, pero en la forma tal que cambiamos primero la contracción del diafragma, cambia el volumen. Y al cambiar el volumen, disminuye la presión y esto genera la gradiente que me permite el flujo de aire de afuera hacia adentro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo coloco a un paciente en ventilador mecánico? El bebé, inicialmente cuando está malito, no puede utilizar su diafragma. Entonces lo conecto acá. ¿Sí? Imagínense que yo fui el ventilador. Yo estoy conectado acá. ¿Y ahora qué hace el ventilador? El ventilador genera las presiones. Entonces, ¿qué hace el ventilador? Se dan cuenta que se infla el globo. ¿Sí? ¿Por qué se infla el globo? Porque ahora acá afuera se está aumentando las presiones y estas presiones son mayores que adentro. Y eso es requisito del gradiente de presión que hace que se genere un flujo de afuera hacia adentro. Ahora sí yo estoy inflando el globo de esta manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo respiro de un ventilador mecánico, mis pulmones los estoy inflando de esta manera. Totalmente diferente a cuando yo lo hacía espontáneamente. Los inflaba de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Igual yo genero un gradiente de presión, pero ahora el cambio es acá afuera. Muy bien. Entonces, es diferente, ¿verdad? Respirar de un ventilador mecánico es totalmente diferente cuando respiramos espontáneamente. ¿Cuál es el problema agregado cuando respiramos de un ventilador mecánico? Que generamos una presión positiva, ¿sí? Dentro del tórax también. Y es una presión positiva, ¿eh? No es una presión que aspira, sino que es una presión que impone adentro. Y obviamente, pues, el corazón también se ve afectado por esa presión positiva. Cada vez que el ventilador genera un impulso de un flujo de aire, una presión, el pobre corazón se siente comprimido. Y al sentirse comprimido, pues, los flujos de la sangre, el retorno venoso, podría disminuir. Y el gasto cardíaco, consecuentemente, también. Entonces, cuando conectamos a un paciente en ventilador mecánico, las presiones, los gradientes de presión se generan de una manera diferente. Se generan presiones positivas que podrían afectar el gasto cardíaco. Entonces, moraleja, ¿para qué me sirve entender esto? Uno, que es diferente respirar espontáneamente que del ventilador, ¿sí? Que el ventilador genera el gradiente de presión, ¿sí? Y este gradiente de presión genera un flujo del gas. Y ese flujo de gas cambia el volumen de los pulmones. ¿Ok? Y puede afectar el retorno venoso y consecuentemente el gasto cardíaco. Entonces, todo paciente, diría yo, todo paciente, y principalmente un bebé neonato en ventilador mecánico, es importante vigilar el gasto cardíaco. ¿Sí? Y eso ustedes saben vigilar muy bien.
la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los cambios en la piel, el llenado capilar, la temperatura, el color, gasto, el flujo urinario. Entonces, de esa manera, clínicamente, evaluamos a un paciente para verificar si su gasto cardíaco está bien, porque lo podemos afectar con la ventilación mecánica. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces, se dan cuenta cómo tratar de entender la diferencia es muy importante. Por eso, jóvenes, la idea es que yo siempre digo esta frasecita, ¿no? Yo a veces entreno a personas para que los entreno en ventilación mecánica y siempre les digo, pues los entreno para que no lo hagan, ¿no? Pero en la medida de lo posible que lo hagan y tratar de sacarlos lo más pronto posible del ventilador, ¿sí? Lo más pronto posible del ventilador. Ese es un tema importante a considerar, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, respirar espontáneamente es diferente que respirar de un ventilador mecánico. ¿Sí? Entonces vamos a, si yo quiero generar un esquema de lo que es respirar, entonces acuérdense que yo estaba viendo esto, ¿sí? Si yo, es como la jeringuita, ¿sí? Si respiramos espontáneamente, ¿se acuerdan que es como la jeringuita? ¿Sí? ¿Sí? Si se desplaza el diafragma, se desplaza el émbolo, ¿sí? Si se desplaza el émbolo, pues se genera un aumento de volumen en esta zona, y al aumentar el volumen de esta zona disminuye la presión, y esto genera el gradiente que permita que se mueva el aire de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, el émbolo sería como el diafragma que se mueve al contraerse hacia abajo, ¿sí? Y aumenta el volumen. Entonces, cuando respiramos espontáneamente, el movimiento diafragma genera un cambio de volumen. Y este cambio de volumen genera una gradiente de presión. Y esa gradiente de presión es el requisito para que genere un flujo de gas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, así es respirar espontáneamente. Cuando respiramos en el ventilador mecánico, ¿sí? El ventilador mecánico es el que ahora el cambio es acá afuera. Es como si esta jeringa lo conectáramos arriba a un ventilador y es el ventilador que es el que genera el cambio de presión. ¿Sí? Y al cambiar de presión, al aumentar la presión acá afuera, se genera el gradiente, y el gradiente es el requisito para que fluya el gas, y al fluir el gas aumenta el volumen en esta zona. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando respiramos del ventilador, el ventilador mecánico es el que genera la diferencia de presión. Y al generarse la diferencia de presión, el requisito para que fluya el gas. Y al fluir el gas se genera un cambio en el volumen pulmonar. Entonces se dan cuenta de esa diferencia. Entonces, acuérdense de lo que les decía, que cuando respiramos espontáneamente, acuérdense, es como si yo quisiera inflar este globito por fuera, estirándolo por fuera. Y cuando yo respiro del ventilador, es como si quisiera inflar el pulmón de esta manera. ¿Sí? Muy bien, punto. Entonces, ese es uno de los puntos que quisiera que recuerden. Entonces, es diferente, es muy diferente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros, acuérdense lo que les decía inicialmente. Nosotros vamos a conocer un poco las fuerzas que causan el flujo del gas. Ese es el tema importante a considerar, ¿no? Acuérdense a considerar siempre las fuerzas que se oponen, ¿no? Las propiedades elásticas y las propiedades resistivas. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona un ventilador. ¿Sí? ¿Ok? Un ventilador mecánico es una caja. Y ustedes la han visto, ¿no? Es una caja. Y esta caja, eh, un momentito acá, vamos a ver. ¿Ven? Es una caja que tiene fuentes de aire y fuentes de oxígeno. ¿Sí? Entonces, el aire que entra y el oxígeno que entra al 100%, pues entran a altas presiones. Entran a 50 psi. Un psi más o menos es 70 centímetros de agua. Entonces, imagínense, 50 psi sería como 3.500 centímetros de agua. Entonces, las presiones son altas. Y acuérdense que son gases fríos y secos. Entran, este es un esquema básico, entran a una cámara A. En la cámara A hay altas presiones. Sin embargo, adyacente a esto hay una cámara B. Y en la cámara B hay baja presión. La presión suficiente para poderla manejar. Entonces se dan cuenta que en la cámara A hay más presión y en la cámara B hay menos presión.
Y este es el requisito para generar un gradiente de presión constante que genere un flujo de aire de la cámara A la cámara B. Entonces la cámara B constantemente está recibiendo un flujo de aire gracias a este gradiente de presión. ¿Sí? Y acá está el flujómetro. Entonces el flujómetro es como una puertita que permite que siempre se esté alimentando la cámara B de aire que viene desde la cámara A. Muy bien. Y en la cámara B, pues, ahí están los parámetros del ventilador, está la interfaz. Y ahí nosotros podemos manipular el PIN, el PEP, el TI, la frecuencia, el FIO, el flujo, y nosotros programamos lo que vamos a dar. Muy bien. Y una vez programado, se lo administramos a través de un circuito cerrado hacia el bebé. Entonces, el bebé está por acá. ¿Sí? Y están los corrugados, que son por donde fluye el gas, ¿sí? Inhalatorios, ¿sí? Línea inspiratoria. El bebé respira, el bebé exhala y todo lo exhalado se va por la línea expiratoria, que llega a una puertita que se llama la válvula exhalatoria. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que es un circuito cerrado. Aquí hay una conexión en Y, ¿sí? Una conexión en Y que lo lleva hacia el paciente. Bien, entonces recuerden que el aire que entra es frío y seco. Entonces en la línea inspiratoria, el aire que viene de la cámara B sigue siendo frío y seco. Pero en la línea inspiratoria colocamos un humidificador calentador, que es un sistema muy importante que le agrega humedad y calor al aire para facilitar la respiración en el bebé. Este es un punto muy importante, jóvenes. ¿Sí? Trabajar en esto ayuda mucho a facilitar que nuestros objetivos de la ventilación se den, porque un aire frío y seco va a lesionar la mucosa respiratoria. Las neumonías, las atelectasias, las lesiones por el aire frío van a generar muchos problemas si no tenemos en consideración eso. Bien, otro punto importante que a nivel de la conexión en Y están los sensores. Los sensores que se conectan al respirador a través de unas líneas y me van a informar de lo que está sucediendo aquí. Lo que yo programo acá, va a haber sensores que me dicen si lo programado se está llevando a cabo. Si la información, aquí hay sensores de presión y hay sensores de flujo, que me van a llevar la información al ventilador para darme una idea de lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces es muy importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces acuérdense, hay una cámara de alta presión y una cámara de baja presión y un circuito cerrado. No pierdan de vista esta válvula exhalatoria que es importante entenderla. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Muy bien. Entonces nosotros trabajamos con ventiladores mecánicos. Y la mayoría de los ventiladores mecánicos tienen los mismos principios. ¿Sí? Los mismos principios, pues, que los vamos a conversar ahora. ¿Sí? Pueden tener ventiladores un poco antiguos o ventiladores modernos, pues caramba, la mayoría tienen casi los mismos principios. Y la idea es que, obviamente, pues, saberlos usar y conocerlos, ¿no? Bien, dos grupos de parámetros en los ventiladores que es importante entender. Tenemos parámetros independientes, ¿sí? Tenemos parámetros con parámetros independientes, ¿sí? ¿A qué le llamo parámetros independientes? Es de aquel que son parámetros en los cuales usted los puede subir y bajar sin afectar consecuentemente al otro, ¿sí? Ahí tenemos el FIO2, el flujo, el PIP, el PP, la frecuencia, el tiempo inspiratorio, ¿sí? Son parámetros independientes. Pero, consecuentemente, hay parámetros dependientes que vienen de la resultante de la interacción de los parámetros independientes. ¿Sí? Tenemos ahí a la MAP, por ejemplo. ¿Sí? La MAP que me permite manejar la oxigenación y el volumen pulmonar. La relación IE, ¿sí? Que es la proporción entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. El volumen minuto, el volumen tidal. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo poco a poco algunos detallitos de eso. ¿Sí? Entonces, acuérdense, hay parámetros independientes y hay parámetros dependientes. ¿Verdad? Muy bien. Este es un ventilador mecánico. ¿Sí? Observen, este es un ventilador mecánico. Y acá tenemos el PIN, acá tenemos el PEP, acá tenemos el flujo, el tiempo inspiratorio, la frecuencia, el FIO2. ¿Sí? Y acá tenemos ¿ven? Acá están los parámetros independientes, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? PIN, PET, flujo, tiempo inspiratorio, frecuencia, FIO2. Son los parámetros independientes que siempre van a estar presentes en todos los ventiladores mecánicos que utilicemos, ¿no? Sí. Acá está el flujo,
PEP nuevamente, el PIN, frecuencia, TI, FiO2, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que es importante siempre tenerlos en mente, ¿no? Y que son los que vamos a entender un poco cómo funciona cada uno. Y acá arriba tenemos los parámetros dependientes, ¿no? Acá está la MAP, P media es la MAP, ¿sí? Acá está el volumen minuto, acá está el volumen tidal, ¿sí? Si lo pueden ver acá, ¿ok? Entonces, estos serían los parámetros dependientes. ¿Y de quién va a depender? Obviamente de los parámetros independientes. Y la relación IE, que también es un parámetro dependiente, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a entender un poco cómo es que funciona un ventilador mecánico. ¿Sí? Pero una de las características principales de un ventilador mecánico, acuérdense que los ventiladores mecánicos son limitados por presión. ¿Sí? Y esta es una de las principales características que vamos a entender para tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, si es un ventilador limitado por presión, entonces sería importante entender cómo se comporta la presión. Entonces, primer punto, ¿sí? Los ventiladores neonatales, ¿sí? Son ventiladores limitados por presión. Entonces, limitados por presión. Primer punto. Entonces, voy a graficarles cómo se comporta la presión durante el ciclo respiratorio en un ventilador mecánico. Entonces, voy a hacer una gráfica, cómo se comporta la presión en la vertical, y en la horizontal voy a obtener el tiempo. ¿Sí? Entonces, en la horizontal voy a tener el tiempo, que va a estar en segundos, y en la vertical voy a tener a la presión, que va a estar en centímetros de agua o en milibares. ¿Sí? Acá está el valor 0. Muy bien. Entonces, si ustedes, si podemos entender, el ciclo respiratorio, ¿sí? Consta de dos momentos. ¿Sí? Y abajo lo podemos graficar. ¿Sí? El primer momento, todo es el ciclo respiratorio. Todo esto sería la duración del ciclo respiratorio. La primera parte, que es la más corta, sería el tiempo inspiratorio, de aquí hasta acá, y la segunda parte, que sería el tiempo exhalatorio. Dense cuenta que el tiempo exhalatorio dura más siempre que el tiempo inspiratorio. Muy bien, entonces este es el ciclo a considerar. Recuerden que cuando nosotros respiramos, manejamos dos volúmenes, ¿sí? Entonces, cuando tomamos aire, entra un volumen y ese volumen vuelve a salir. ¿Cómo se llama ese volumen? Se llama volumen tidal o volumen corriente. ¿Sí? Vamos a utilizar el globo para entenderlo un poco. Entonces, volumen que entra, volumen que sale. Ese es el volumen tidal. ¿Sí? Entonces, para los neonatos aproximadamente podemos considerar un volumen tidal, ¿sí? Que podría ir más o menos, ¿sí? Volumen tidal que podría ir más o menos entre 4 a 6 mililitros por kilo. ¿Sí? O podrían considerar valores según la literatura que podría ir de 5 a 8 mililitros por kilo. ¿Sí? Por ejemplo, un bebito de 2 kilos, si me quedo con estos volúmenes de acá, más o menos un volumen tidal para un bebito de 2 kilos podría ser 2 por 4, 8, 2 por 6 son 12 mililitros. Entonces, cada vez que el bebé respira en el ventilador mecánico, yo debo considerar que eso podría ser su volumen tidal, para tenerlo siempre en referencia. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la característica del volumen tidal. Entonces, cada vez que respiramos, ¿sí? Se genera un volumen tidal que entra y sale. Primer punto. Segundo punto, ¿cuál es el otro volumen? Cuando yo tomo aire y lo boto, por más que botemos, boto, siempre queda un volumen. ¿Sí? Y a partir de ese volumen que queda, vuelvo a ingresar un volumen corriente. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que yo hago en el globo eso. Entonces, tomo aire, entra el volumen tidal y boto el volumen que entró. Y por más que boto, me queda un volumen. Y ese volumen le voy a poner un nombre que se llama capacidad residual funcional. ¿Sí? Es como si yo estuviera naturalmente haciendo una presión que evita que salga este aire. Es como si yo hiciera en el globo esto. Genero una presión que
haga que se mantenga ese volumen. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, me puedo dar cuenta que durante la exhalación, ¿sí? Yo evito que el pulmón se colapse a través de una presión. Una presión. ¿De acuerdo? Esa presión es el PEP. Entonces, yo tengo naturalmente un PEP que mantiene esta capacidad residual funcional. Y cuando yo quiero ingresar un volumen corriente, parto del PEP. Entonces, parto de ahí. Saco mi presión ahí de PEP y genero un cambio de presión para que ingrese un volumen corriente. Sale el volumen corriente y el PEP se encarga de evitar que el pulmón se colapse. ¿Ok? Entonces, cuando se inicia el ciclo, se inicia ahí, con un PEP que genera una capacidad residual funcional. Se genera un cambio de presión que ingresa un volumen corriente, termina de actuar esa presión, sale el volumen corriente y luego el PEP se encarga de evitar que se colapse, manteniendo la capacidad residual funcional. Entonces, cada ciclo comienza con una presión, no comienza con presión cero. Imagínense que comenzara con presión cero. ¿Ok? Entonces, vamos a graficar eso. Entonces, yo voy a partir de ahí, en este gráfico, ¿sí? Ok. Voy a tratar de proyectar un poco los tiempos para darme cuenta cómo se suceden los cambios. Entonces, todo el tiempo inspiratorio lo voy a proyectar. Es una proyección, ¿ah? Así lo voy a poner así para que ustedes lo vean, ¿no? Una proyección hacia arriba. Sí, no es que se hacía la gráfica, sino que para que ustedes vean dónde corresponde la inspiración. Toda esta zona corresponde a la inspiración. Los puntitos corresponden a la inspiración y esta zona de acá correspondería a la exhalación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el ciclo comienza con una presión aquí, una presión positiva. Ahí comienza. Y si yo lo quiero ver qué tipo de presión, imagínense que arranca ahí. ¿Quién se encarga? El PEP. Ahí arranca. Imagínense que tiene un valor de 5. ¿5 qué? 5 centímetros de agua. Entonces, ahí comienza el ciclo. ¿Qué pasa? Yo al ventilador le digo, ventilador, ¿sabes qué? Yo quiero que durante la inspiración la presión cambie a una presión máxima que yo te voy a programar. Por eso son ventiladores que se llaman limitados por presión. Usted pone el límite, ¿pero qué? De presión. Entonces le dice usted, ventilador, yo quiero que durante la inspiración alcances una presión inspiratoria máxima. Eso es el PIN, o también conocido como PIP. En este caso, imagínense, yo le pongo un valor de 15. Ah, entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es la orden, ventilador? Yo quiero que durante el tiempo inspiratorio la presión cambie del PEP al PIN, que suba de 5 a 15. Muy bien, y eso va a hacer el ventilador durante la inspiración. Ah, ya, muy bien. Entonces, el ventilador va a subir la presión de 5 hasta 15. Y vamos a ver cómo se ve gráficamente. Entonces, vamos a partir de aquí. Comienza el ciclo respiratorio y comienza el tiempo inspiratorio y la presión va a comenzar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Llegó hasta 15. Y como la orden es hasta 15 nomás, me puedo dar cuenta que todavía me falta tiempo inspiratorio. Ah, entonces la presión, como llegó a 15 y no puede subir a más, se mantiene en 15 durante el tiempo que le falta. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, hasta que termina el tiempo inspiratorio. Ah, muy bien. Termina el tiempo inspiratorio y ahora comienza la exhalación. Algo hace que la presión caiga, ¿sí? Y ahora la presión cambia de 15, nuevamente cae 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, que es el PEP, hasta terminar el ciclo y comenzar otro. Entonces, esos son los cambios de la presión durante el ciclo respiratorio. ¿Sí? ¿Ok? Volvemos nuevamente. Lo vuelvo a repetir. Entonces, comienza el ciclo y la presión va a cambiar del PEP al PI a 15. ¿Ok? Entonces, va a subir desde 5 a 15. Pero la subida no es instantánea, se toma su tiempo. No es que sube 5 a 15, no, se toma su tiempo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, vamos a hacerlo así.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se toma su tiempo, ¿no? Si yo quiero saber más o menos, para darme una idea del tiempo que usa, ya, yo puedo proyectar qué tiempo necesitó para llegar hasta 15. Yo lo puedo proyectar acá. Nada. Entonces yo digo, este tiempo de aquí hasta acá es el tiempo que requirió la presión para cambiar desde el PEP hasta el PIN. ¿Sí? ¿Qué se está formando? Se está formando una rampa, ¿verdad? Entonces, esto que vemos acá, este tiempo de acá, es lo que se conoce como tiempo de rampa en el ventilador mecánico. Y ustedes lo pueden programar. Eso es el tiempo de rampa. Es decir, el tiempo de rampa me da una idea de la velocidad con que se instala el pin, con que cambia la presión desde el PEP al pin. Y los ventiladores ustedes pueden programar como tiempo de rampa. ¿Ok? Cuando yo hablo de velocidad, estoy hablando de velocidad del aire. ¿Y qué es velocidad del aire? Es flujo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos en física flujo? ¿Qué es? La velocidad del aire, el volumen que se desplaza en el tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Eso es el flujo. Entonces, el flujo me da a dar una idea de la velocidad con que hace el cambio desde el PEP hasta el PIN. ¿Sí? Entonces, el flujo va a trabajar aquí. ¿Sí? Obviamente, si yo uso más flujo, ¿sí? Va a llegar más rápido del PEP al PIN. Y se formaría, pues, una imagen así, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que vaya más rápido, entonces le doy más flujo. Entonces, rápidamente sobre 1, 2, 5, 6, 15. Llega rápido, ¿sí? Y yo me preguntaría, ¿cuánto tiempo utilizó? A ver, vamos a ver qué tiempo utilizó. Menos tiempo de rampa. A mayor flujo, menos tiempo de rampa. Pero yo dije, voy a utilizar un flujo más bajo. Ya, entonces el P va a demorar más tiempo en llegar hasta el 15. Entonces va a ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Miren cuánto se demoró. ¿Qué le pasó al tiempo de rampa? Se incrementó el tiempo de rampa. Qué interesante, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, a menor flujo, ¿sí? Mayor tiempo de rampa. Cuando usted aumenta el flujo, disminuye el tiempo de rampa, ¿sí? Se hace menor el tiempo de rampa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay ventiladores que usted programa este cambio del PEP al PIN como tiempo de rampa. Y hay ventiladores que usted programa este cambio del PEP al PIN como flujo, ¿sí? Entonces, tómelo en mente, ¿sí? Cuando escuchen tiempo de rampa, ya saben qué es. Cuando escuchen flujo, ya saben qué es. ¿Qué me permite? La velocidad del cambio, ¿sí? Que suba desde el PEP al PIN, la velocidad para que suba desde el PEP al PIN, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a quedarnos con lo que se diría un flujo ideal, un tiempo de rampa ideal, ¿sí? Vamos a quedarnos con esta curva que va desde 5 hasta 15. Entonces 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Y como llega hasta el 15 y todavía me sobra tiempo inspiratorio, entonces se sigue 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Muy bien. Entonces, la presión subió de 5 hasta 15 y se mantuvo en 15. Miren durante todo este tiempo, ¿sí? Esto es lo que se llama el tiempo de la meseta del PIN, del PIP o PIN, ¿no? Y esto es importante que se produzca una meseta. ¿Por qué? Porque ya se instaló el PIN y ese es el tiempo que sigue trabajando el PIN. ¿Y por qué es importante que se logre un PIN y que tenga tiempo para trabajar? ¿Por qué? Porque esta diferencia, esta subida, por decirle así, desde 5 hasta 15, me va a permitir que lograr un volumen tidal o volumen corriente. Es decir, la gradiente entre 15 y 5. ¿Cuánto vale la gradiente? Vale 10. Este 10 me va a determinar el volumen tidal en el ventilador. Yo no estoy diciendo que el volumen tidal vale 10, sino que este 10 me está generando este volumen tidal.
¿Ok? Es diferente, es muy diferente. ¿Sí? Muy bien, entonces esto es muy importante entenderlo. Si yo quisiera cambiar el volumen tidal, yo tengo que cambiar la gradiente. Si yo quiero aumentar el volumen tidal, la gradiente tengo que aumentar, tiene que ser mayor de 10. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la gradiente vale ahora, subo el pin hasta 20 y el PP en 5? ¿Cuánto vale la gradiente ahora? 15. Eso aumentaría el volumen tidal. Entonces estoy cambiando la gradiente, ¿sí? Muy bien, yo no quiero cambiar yo no quiero cambiar el pin, yo quiero dejarlo en 15. Muy bien, pero puedo hacer que el PP disminuya. Antes era 10, ahora el PP es 4, antes era 5. Entonces, ¿qué le pasó a la gradiente? Aumentó de 10 a 11. El que aumente a 11 aumentó el volumen tidal. Entonces, basta con cambiar la gradiente y eso me permite influenciar en el volumen tidal. Entonces, acuérdense, la gradiente PIN-PEP, esta gradiente va a influenciar va a determinar el volumen tidal. Acuérdense de eso, porque de esa manera yo trabajo el volumen tidal, buscando mi objetivo de volumen tidal, que es 4 a 6 mililitros por kilo. ¿Listo? Entonces, gracias al PIN y al PEP, yo genero un volumen tidal. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, entonces yo estoy en el PEP acá. El PEP me permite la capacidad residual funcional. Yo voy a generar desde el PEP la subida de la presión hasta un pin, y eso me va a permitir un volumen tidal, ¿verdad? Voy a generar un pin. Se genera un pin, entró el volumen tidal. ¿Sí? Deja de actuar el pin, y el PEP me permite mantener la capacidad residual funcional. ¿Sí? ¿Listos? Entonces, nuevamente entonces, siguiendo la curva, vamos a borrar esto un poquito acá. Siguiendo la curva, yo diría entonces, una vez que se produce, termina de actuar el pin y comienza el tiempo exhalatorio, la presión vuelve a caer. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5 y el 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 hasta que termine el ciclo, me permite mantener un volumen que, ¿cómo se llama este volumen? Se llama capacidad residual funcional. Entonces, la gradiente PIN-PEP me permite generar el volumen tidal y el PEP me permite trabajar la capacidad residual funcional. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ahí estoy trabajando, ya estoy conociendo la mayoría de los parámetros. Tenemos el PEP, tenemos el PIN, tenemos el flujo, que es que interviene aquí en la velocidad que cambia, o el tiempo de rampa, ¿sí? Tenemos acá el tiempo inspiratorio, de aquí hasta acá. Tenemos el tiempo exhalatorio, de aquí hasta acá. Y tenemos el ciclo, las veces que se repite esto. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de cómo cambia la presión durante el ciclo respiratorio. ¿Sí? Acuérdense de esta gráfica. ¿Por qué? Porque la gráfica me permite entender cómo cambia la presión. ¿Sí? Cómo cambia la presión. Ahora vamos a ver cómo se traduce eso en el ventilador mecánico. ¿Sí? Vamos al ventilador mecánico. Este es un esquema del ventilador mecánico, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Este es un esquema del ventilador mecánico. Y si podemos observar, acá está la gráfica de la que ya hemos visto cómo funciona. Acá está el ventilador mecánico, acá está la línea inspiratoria, acá está la línea exhalatoria, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se producen estos parámetros, ¿no? Miren, línea inspiratoria, línea exhalatoria, miren que está conectado a un tubo endotraqueal, la vía aérea del bebé, y miren, acá hay el pulmoncito del bebé, ¿sí? Miren, presten atención a esta válvula, que es como una puertita, que se llama la válvula exhalatoria. Si la válvula exhalatoria estuviera completamente abierta, todo el aire se escaparía por aquí. Una de las características importantes de los ventiladores neonatales es que son de flujo continuo, es decir, que existe un flujo siempre que va de la vía inspiratoria a la vía exhalatoria. Es como un río que circula.
Y este flujo, ¿por qué es muy importante? Cuando el bebé exhala el CO2, el río se lo lleva y ya no regresa. Ah, buen punto. ¿Sí? Entonces, cuando este flujo se da, miren, se escapa por esta puertita. Si esta puertita estuviera totalmente abierta, todo el flujo se escaparía por la puerta. Pero esta puertita no está completamente abierta, está a medias abierta. Y cuando una puerta está entreabierta, pues parte del aire se escapa y parte del aire se atrapa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, acuérdense, segundo punto importante de los ventiladores neonatales, que son de flujo continuo. Vamos a ponerlo acá. Segundo punto, que son de flujo continuo. Muy bien, punto importante. ¿Bien? Ok. Entonces, acá hay un flujo continuo, que es como un río que se lleva el CO2 por acá. Pero este flujo continuo, la puerta no la encuentra completamente abierta, está así entreabierta, ¿sí? Parte se sale y parte se queda. Y la parte que se queda se atrapa en el sistema. Los corrugados son rígidos, no son como un globo que se infla, son rígidos. Entonces, al atraparse el aire tiene un volumen. El aire, estos flujos generan una presión que se comunican a todo el sistema. ¿Con qué está conectado el sistema? Está conectado con el tubo endotraqueal. ¿Y el tubo endotraqueal con quién está conectado? Con las vías aéreas. Y las vías aéreas con el pulmón, que es como un globo. Entonces, dentro del sistema se genera una presión por este flujo continuo que no se escapa. Y esta presión se comunica hacia el pulmón, evitando que se colapse. Y esa es la manera como se genera el PEP. Aquí justo estamos antes del inicio del ciclo, donde está trabajando el PEP que viene del ciclo anterior. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, acá está la gráfica. Entonces, presten atención cómo cambia la gráfica que ya hemos visto, cómo cambia la válvula exhalatoria y cómo cambia el volumen del pulmón. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo en cámara lenta. Muy bien. Aquí está trabajando el PEP. El PEP, gracias al PEP, se está manteniendo la capacidad residual funcional y es un PEP que viene del ciclo pasado, del ciclo anterior. Muy bien. Veamos a ver en cámara lenta qué es lo que sucede. Miren lo que sucede primero. ¿Sí? Se cierra la válvula exhalatoria. Uy, se cerró la válvula exhalatoria. Y yo le digo, ventilador, ventilador, ¿sabes qué? Sube la presión del PEP de 5 hasta 15. Muy bien, y el ventilador obedece. ¿Qué hace primero? Cierra la válvula exhalatoria y el cambio de presión y el flujo del aire dice, uy, nos cerraron la puerta. ¿Y ahora dónde nos vamos? Entonces, y se van, obviamente, a quien los acepta. ¿Quién lo acepta? Las vías aéreas y el pulmón del bebé. Entonces comienza el cambio de presión y redirige la presión hacia el pulmón. El pulmón, como es un globo, se infla gracias a este cambio de presión, a esta gradiente de presión. Ya saben ustedes que primero se instala el PIN, gracias al flujo, al tiempo de rampa, y el PIN todavía empieza a trabajar con la meseta, ¿sí? Es el tiempo que le sobra el tiempo inspiratorio. Entonces, ¿qué hace todo durante este proceso de instalación y de trabajo del PIN? Genera un volumen tidal, ¿sí? Este volumen tidal, que es el cambio de volumen desde el PEP hasta el PIN. ¿Ok? Muy bien. Todo eso es el cambio durante el tiempo inspiratorio. Entonces es importante este cambio, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Este cambio, esta gradiente, este cambio del PEP al PIN genera este volumen tidal que entra, gracias a que se cerró la válvula exhalatoria. Muy bien, ahora la válvula exhalatoria, ahora termina el tiempo inspiratorio, ¿sí? Y miren qué sucede. Se abre la válvula exhalatoria. Vamos en cámara lenta. ¿Y qué pasa al abrirse la válvula exhalatoria? El aire que estaba acá, a presión que está dentro del sistema, dice, uy, nos abrieron la puerta, ahora fuga, 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 y se fuga por acá. Y el aire que entró está en todo el sistema y que se fue al globo, ¿qué le pasa cuando un globo usted lo suelta? Se desinfla, ¿sí? Se desinfla. Y ahora la presión cae desde el pin nuevamente, miren, cae y el volumen que entró empieza a salir durante un tiempo exhalatorio, que es lo que dura la apertura de la válvula exhalatoria en este caso. ¿Sí? Y gracias al PEP se sigue manteniendo la capacidad residual funcional. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, este tema es muy importante. Entonces, nuevamente repito. Antes del inicio del ciclo, hay un flujo continuo, ¿sí? Que permite que el CO2 se vaya hacia la vía exhalatoria.
Este flujo continuo, gracias a la válvula exhalatoria, él genera aire que no se escapa, aire que se atrapa, y ese aire que se atrapa es un volumen que se atrapa, es un flujo que queda en el sistema, que comunica una presión al sistema, que se comunica en las vías aéreas y al pulmón del bebé, manteniendo un volumen que se llama capacidad residual funcional. Es el PEP que está trabajando. Comienza el ciclo, ¿sí? Es decir, comienza el tiempo inspiratorio, y miren qué sucede. Yo le doy la orden que cambie la presión de 5 a 15, por ejemplo, y el ventilador obedece. Y ese cambio de presión se transmite hacia el pulmón del bebé porque se cerró la válvula exhalatoria. Y ese cambio de presión genera un volumen corriente. Primero se instala el PIN y luego el PIN tiene una meseta de trabajo y todo eso permite que se genere un cambio de volumen que se llama volumen tidal o volumen corriente. Y miren qué pasa ahora. Termina el tiempo inspiratorio y se abre la válvula exhalatoria. Entonces se dan cuenta que esta válvula exhalatoria está gobernada por el tiempo. El inicio del tiempo inspiratorio se cierra. Termina el tiempo inspiratorio, se abre. Termina el tiempo exhalatorio, se vuelve a cerrar, ¿no? Entonces se dan cuenta que todo el ciclo va a depender del tiempo, ¿sí? Al abrirse, nuevamente, sale el aire y gracias al PP evita que se colapse el pulmón. Entonces, esta válvula exhalatoria está gobernada por el tiempo. El ciclado, entonces, los cambios de tiempo inspiratorio a tiempo exhalatorio, lo que llamamos el ciclado, se van a generar gobernados por el tiempo. Y esa es la tercera característica que quiero que recuerden de los ventiladores no letales, que son ciclados por tiempo. Si yo quiero ver dónde está la válvula exhalatoria, entonces aquí, cuando se inicia el ciclo, se cierra la válvula exhalatoria. Y acá, cuando termina el tiempo inspiratorio, se abre la válvula exhalatoria. ¿Ok? Entonces, de esta manera funciona un ventilador mecánico. ¿Sí? De esta manera funciona un ventilador mecánico, ¿no? De esta manera yo puedo entender cómo funciona un ventilador. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a regresar un poquito a esto. Vamos a ver lo que llamamos, porque es importante un ventilador mecánico. Yo trabajo ventiladores mecánicos en un bebé que tienen pulmones que se están colapsando la mayoría de las veces, como por ejemplo la membrana hialina. Van a ver un video donde gracias al PIN y al trabajo del PIN y el PEP se produce lo que se llama el reclutamiento alveolar. ¿Sí? Miren, acá hay colapso alveolar y miren, comienza a trabajar el PIN y el PEP. Si ustedes ven ahí, PIN, PEP, PIN, PEP, PIN, PEP, ¿ven? PIN, PEP. ¿Ok? El PEP evita que se colapse y el PIP sigue trabajando abriendo alveolos. ¿Ven acá? Aquí van a ver, acá se abrió uno. ¿Ven? Acá van a ver cómo se va a abrir este. Gracias al PIN, PEP. El PEP evita que se vuelvan a colapsar. PIN, PEP. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy interesante. Muy interesante. Bien. Entonces, de esta manera, ahora, ¿cómo se traduce? Entonces, acuérdense, el PEP me permite mantener la capacidad residual funcional. Y el cambio del PEP al PIN me permite generar un volumen corriente, que son los aspectos súper importantes cuando yo manejo ventilación mecánica. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles la pantalla del ventilador para que ustedes puedan tener una visión un poquito más sencilla de esto. ¿Sí? A ver, un momento. Observen, acá está el PIN y acá está el PEP. ¿Cuánto vale la gradiente? Es decir, la diferencia. 15 menos 4, 11. Aquí una gradiente de 11. El ventilador me da una idea del volumen tidal que estoy generando. ¿Ven? Este es el volumen tidal. 7.9, 7.8, 7.7. ¿Sí? Entonces, gracias a esta gradiente de 11, se está logrando un volumen tidal de 7.9, 7.8. Si yo cambio la gradiente, cambia el volumen tidal. Miren, aumenté el PIN, ahora la gradiente, ¿cuánto es? 16. Y miren qué le pasa al volumen tidal, aumenta. ¿Sí? Entonces, esta gradiente va a influenciar en el tamaño del volumen tidal. Miren, ahora la gradiente es 16, yo bajo la gradiente. Ahora la gradiente es 8. ¿Sí? Miren qué le pasa al volumen tidal, disminuye.
Al disminuir la gradiente, disminuye el volumen ideal. Pero aquí estoy cambiando el pin. Solo estoy manipulando el pin. Lo que manda es la gradiente. La gradiente es la que determina eso. Nuevamente, yo cambio la gradiente, cambio el pin, ¿sí? Ahora la gradiente subió de 8 a 11. Miren qué le pasa al volumen tidal, aumenta, cambia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Pero aquí estoy manipulando el pin nada más. Entonces, si yo subo el pin o bajo el pin, la gradiente cambia y afecta lo que se llama el volumen tidal que está acá. ¿Listos? Entonces, la gradiente, esto va a influenciar en el volumen tidal. ¿Sí? Entonces, arriba es una forma gráfica de entender lo que es el volumen tidal, ¿no? La altura me da una idea del volumen tidal. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo puedo trabajar el volumen tidal. ¿Y cuál es mi objetivo de volumen tidal? Acuérdense, 4 a 6 mililitros por kilo. Ese es mi objetivo. ¿Sí? Entonces, esta gradiente, en este caso, que es 11, me está permitiendo un volumen tidal. Se dan cuenta que no es lo mismo. Este gradiente es 11. No va a lograr un volumen tidal de 11. Va a depender del pulmón que yo estoy trabajando para lograr el volumen tidal, el efecto de esto. Por eso es importante las características del pulmón. ¿Sí? Entonces, de esta manera, se influencia en una manera de trabajar el volumen tidal. ¿Ok? Entonces, yo puedo manipular la gradiente cambiando el pin. ¿Ven? Aumenta la gradiente ahí. Ahora la gradiente vale 16. Miren qué le va a pasar. Aumenta el volumen tidal. ¿Listos? Ok. Entonces, yo puedo cambiar esta gradiente para influenciar en el volumen tidal. ¿Ok? Y se afecta, si yo quiero mirarlo gráficamente, se afecta la altura de esta curva, que me habla también del volumen tidal. Bien, entonces, acuérdense la importancia de esta gradiente. Yo bajo la gradiente nuevamente y miren qué le pasa al volumen tidal. Disminuye. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo trabajar el volumen tidal. Pero recuerden que aquí estoy manipulando el pin. ¿Sí? De igual manera, yo puedo manipular el PP. Si el PP lo aumento o lo disminuyo, también la gradiente va a cambiar. Y eso va a afectar al volumen tidal, ¿no? ¿Ok? Entonces, de eso no se van a olvidar. Entonces, si ustedes quieren trabajar el volumen tidal, acuérdense, esta gradiente PIN-PEP es la que lo va a determinar. ¿Listos? Entonces, este es uno de los temas bastante importantes de cuando usted maneja un paciente en ventilador mecánico, trate de identificar qué volumen tidal está trabajando. Porque los excesos y trabajar con volúmenes tidales muy bajos también lo pueden afectar. Ahora voy a manipular el PP. Miren, ¿cuánto es la gradiente aquí? 11. ¿Sí? Si yo aumento el PP, la gradiente, miren, va a cambiar. Bajó a 9. Y miren qué le pasa. Disminuyó la gradiente y disminuyó el volumen tidal. Aumentar el PP disminuye la gradiente y disminuye el volumen tidal. ¿Ok? Entonces, el PP también puede participar en cambiar la gradiente. Pero acuérdense que el PEP, ¿para qué me sirve también? Para mantener la capacidad residual funcional. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué pasa si yo ahora disminuyo el PEP? Miren qué pasa, aumenta la gradiente. Y al aumentar la gradiente, miren qué le va a pasar al volumen tidal, aumenta. ¿Ok? Entonces uno de los conceptos muy importantes en ventilación mecánica, entender cómo la gradiente cambia el volumen tidal, cómo va a influenciarse en el volumen tidal. ¿Bien? Muy bien. Entonces, de esta manera, yo puedo entender cómo son los parámetros del ventilador. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, hemos podido hablar un poquito de lo que son cada uno, ¿no? El PEP, que mantiene la capacidad residual funcional, el PIN, el cambio del PEP al PIN que está influenciado por el flujo, ¿sí? El PIN que logra instalarse gracias al flujo, gracias al tiempo de rampa, el PIN que se mantiene durante meseta
y durante el mantenimiento de la meseta permite generar su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Generar una gradiente que permita obtener un volumen tidal. ¿Sí? Todo este ciclo se repite, que es la frecuencia respiratoria. Las veces que se repite cada ciclo me habla de la frecuencia respiratoria. Las veces que se repite en un minuto. ¿Sí? ¿Ok? Acuérdense que aquí se cierra la válvula exhalatoria y aquí se abre la válvula exhalatoria. Y estos son los tres requisitos: limitados por presión, de flujo continuo y ciclados por tiempo. Son los tres requisitos importantes en la ventilación mecánica neonatal. Muy bien, y para terminar, cuando yo trabajo ventilación mecánica, ¿sí? Es importante entender que yo manejo oxigenación y manejo del CO2. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo manejo oxigenación, tengo algunos factores importantes que influyen en la oxigenación del paciente. Uno es el FiO2 y otro es el volumen pulmonar. El FiO2, pues usted aumenta el FiO2 y aumenta la oxigenación. El volumen pulmonar es un parámetro que yo lo trabajo con las presiones. Y estas presiones se llama la MAP. La MAP es un parámetro dependiente, ¿sí? Que me permite trabajar el volumen pulmonar. Es decir, si la presión me permite tener abierto el pulmón, el oxígeno va a ingresar con facilidad. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, si yo quiero que, imagínense que acá está la vía aérea, que está este pulmón y abajo está la sangre, si yo voy a dar un FiO2 acá para que el FiO2 llegue hasta acá, necesito que este pulmón esté abierto, ¿verdad? Entonces necesito una presión que lo mantenga abierto. ¿Sí? En este caso, la resultante de todas las presiones es la MAP. Entonces, la MAP me va a permitir un volumen pulmonar para que el FiO2 entre. El tema está que la MAP es un parámetro dependiente. ¿Sí? ¿Un parámetro dependiente de quién? ¿No? Acá está la MAP. ¿Dependiente de quién? Dependiente del PIN, depende del PEP, depende de la relación IE y depende del flujo. Es decir, si usted aumenta el PIN, aumenta el P, aumenta la gradiente, aumenta el flujo, va a aumentar la MAP. Entonces, una manera de trabajar la MAP podría ser trabajando cada uno de estos parámetros, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de esta manera, este es un esquema básico de cómo trabajar la oxigenación. Para sacar CO2, ¿sí? También es importante. Acuérdense que el CO2 tiene que salir. Tiene que salir. Un factor muy importante es la ventilación minuto o el volumen minuto, ¿sí? Si yo quiero sacar CO2 que disminuya en mi cuerpo, yo aumento el volumen minuto. Aquí la relación es inversa. Si yo aumento el volumen minuto, voy a eliminar más CO2. Si yo disminuyo el volumen minuto, se va a acumular más CO2. Entonces la relación es inversa. Y el volumen minuto también es un parámetro dependiente. ¿Y depende de quién? Depende de un factor muy importante, es la frecuencia. ¿Sí? Y el otro factor muy importante es el volumen tidal, del que hemos estado hablando. Si usted multiplica la frecuencia por el volumen tidal, me va a dar el volumen minuto. Y ahí la relación es directa. Si usted aumenta la frecuencia, va a aumentar el volumen minuto. Y eso me puede permitir eliminar más CO2. Si usted aumenta el volumen tidal, va a aumentar el volumen minuto. Y eso me permite eliminar CO2. Pero la frecuencia es un parámetro independiente. Usted la puede subir y bajar. Y eso es lo primero que aprendemos a veces en ventilación mecánica. Y el volumen tidal, yo lo puedo aumentar, ¿verdad? ¿Y cómo lo puedo aumentar? Ya ustedes saben cómo, cambiando la gradiente. ¿Y cómo cambio la gradiente? Trabajando la diferencia entre el PIN y el PEP. Ya, eso ustedes lo saben, ¿sí? El gran tema, y un tema muy importante, es que para que la gradiente PIN-PEP pueda trabajar, es importante que le demos tiempo para trabajar al PIN, que el tiempo inspiratorio sea el adecuado y que la patología pulmonar me permita trabajar. Es decir, que haya menos secreciones, que el pulmón esté libre de membrana hialina, que no tenga agua, que no tenga neumonía, que no tenga edema. Entonces, es muy importante. Es importante trabajar la mecánica pulmonar. La mecánica pulmonar tiene un concepto matemático que se llama constante de tiempo. Y tiene dos características que influencian en él. Es decir, la velocidad con que se llena el pulmón y se desinfla el pulmón. Y esto va a estar influenciada por dos factores que son la resistencia de la vía aérea y la distensibilidad. ¿A qué me refiero? Si hay muchas secreciones, está aumentada la resistencia, ¿sí? No va a poder entrar el volumen tidal. Va a disminuir la ventilación minuto y se va a acumular CO2. Si el tubo está doblado, va a aumentar la resistencia. Va a entrar menos volumen tidal, va a disminuir el volumen minuto, se va a retener CO2.
Si la distensibilidad está disminuida, por ejemplo, un bebé con membrana hialina, un bebé con neumonía, sus alvéolos van a estar pequeños, ¿verdad? Y al estar pequeños, por la membrana hialina, por la neumonía, ¿qué le va a pasar al volumen tidal? Va a disminuir. Va a disminuir la ventilación minuto y se va a retener CO2. A eso me refiero con la mecánica pulmonar. Entonces, cuando nosotros trabajamos ventilación mecánica, ¿sí? Importante tener en mente esto, yo le llamo los parámetros del paciente. Estos son los parámetros del paciente que es importante trabajarlos. Y estos de acá, todos estos de acá, son los parámetros del ventilador mecánico. Entonces, cuando nosotros trabajamos ventilación mecánica, pues es importante trabajar los dos. Lo que menos vemos a veces son los parámetros del paciente. ¿Sí? Entonces, esta es una de las sugerencias que se les pide para poder trabajar esto. Muy bien. Entonces, comprender estos principios fisiopatológicos, practicarlos, llevarlos, es interesante, ¿no? Es parte de la estrategia de la ventilación asistida. Y entenderlos, de alguna manera, nos va a permitir individualizar, acuérdense, para manejar un paciente ventilador mecánico, es individualizarlo. Muy pocas reglas existen, muy pocas reglas, normas estrictas en la ventilación mecánica que me va a permitir trabajar con todos. ¿Sí? Entonces, muy bien, el objetivo era este, tratar de proporcionarles estos principios como una manera muy general para que puedan ustedes entender la ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica no es nada del otro mundo, muchachos. Es simplemente prestarle atención a cómo funcionan estos principios y lanzarnos a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Esto era lo que les quería compartir hasta este momento. Sí, bueno,